¿Has sentido que hay algo más? ¿Que no viniste a este mundo solo a trabajar, pagar cuentas y vivir en automático? Somos Ilumina, un llamado a conectarnos con nuestra naturaleza sagrada. Vivimos en tiempos de grandes desafíos y en Ilumina creemos en la necesidad de una revolución interior, porque todo lo que está sucediendo afuera es un reflejo de nuestro interior y solo cambiando nuestra forma de ser, sentir y actuar podemos transformar el mundo que estamos habitando. Te damos la bienvenida a este espacio donde exploraremos los misterios de la mente, el alma y el espíritu para reconectarnos con nuestra naturaleza sagrada. Acompáñanos en este viaje de reflexión profunda, un recorrido que sin duda te presentará nuevas perspectivas sobre la realidad y abrirá posibilidades para la transformación personal y colectiva. Ilumina, naturaleza sagrada. Hola, bienvenidos a nuestro tercer episodio de este podcast de Ilumina, naturaleza sagrada. Venimos en toda esta curva de aprendizaje que ha sido súper interesante, chistosa, retante, frente a lo que implica aparecer en cámaras, el tema logístico del micrófono, que pasa la moto, porque grabamos en la casa. Y bueno, gracias por estar acá y acompañarnos en este sueño. En este tercer episodio vamos a continuar con ese hilo de conversación que veníamos desde el anterior. En el anterior hablábamos un poco sobre los desequilibrios que hoy hemos creado como humanidad y la importancia y la urgencia de generar un cambio en la forma en que venimos siendo seres humanos. Y generar un cambio en la forma que venimos siendo seres humanos abre muchas aristas, porque ¿qué es ser humano? ¿Qué es ser un ser humano? Y cómo transformar esta forma en que yo aprendí a ser humano. Porque tal vez hay muchas cosas que yo sé que podría hacer de manera diferente y que aunque quisiera, pues cambiarlo no es tan fácil. Bueno, nosotros venimos hace varios años, llevamos como 15 años en un viaje de autodeconstrucción y transformación nosotros y en colectivo con varios amigos, y queremos compartir metodologías que han funcionado para que ese cambio no sea solamente un discurso, sino que empiece a pasar en nosotros como seres humanos. Entonces, para empezar como en este proceso de acompañamiento en el cómo darle vida a una nueva humanidad, queremos compartirles nuestra mirada y nuestra comprensión sobre esa gran pregunta que es ¿qué es ser humano? Y bueno, para entrar en esta conversación, creo que podemos empezar hablando un poco de las dimensiones, que como seres humanos yo no soy solamente estas piernas, estos brazos, este cuerpo, soy mucho más que eso. Entonces creo que podríamos empezar por ahí esta conversación, conversando sobre las dimensiones. Así es, Jenny. Hola, querida audiencia. Muchas gracias por estar conectados en este nuevo episodio de Ilumina, naturaleza sagrada. Y pues claramente, como tú lo dices, en este episodio vamos a tener la oportunidad de dialogar y de reflexionar en torno de la comprensión que tenemos desde Ilumina de las dimensiones del ser. En torno de este tema ha habido mucho que se ha escrito, se ha dicho, se ha dialogado desde tiempos antiquísimos, las grandes filosofías de la humanidad, incluso desde el hermetismo, luego pasando por la filosofía griega en la época medieval, el pensamiento moderno, han venido discutiendo mucho y profundamente sobre este tema. Sin embargo, lo que desde Ilumina hemos planteado en esta apuesta metafísica, espiritual, sagrada, de esta reflexión humana, es que la comprensión nuestra fundamentalmente es la que hemos pasado por nuestra propia experiencia. Entonces lo que vamos a hablar en este espacio ha sido las dimensiones que nosotros hemos logrado identificar y experimentar en nuestra propia experiencia ontológica. En ese sentido podemos aludir y acudir a las diferentes fuentes desde las cuales nos hemos alimentado, pero fundamentalmente ha sido producto de la comprensión que nosotros mismos hemos labrado en nuestro camino. Decía Baudelaire, el poeta europeo, que las grandes revoluciones de la humanidad no requieren grandes campos de batalla, sino que las grandes revoluciones acontecen en la bóveda oscura y estrecha del cráneo.
Es decir, Baudelaire ya había comprendido que las grandes revoluciones que ha adelantado la humanidad y las que vienen deben acontecer fundamentalmente en el plano de la ontología, es decir, en el plano del ser. ¿Qué significa esto y que nosotros hemos asumido dentro de esta comprensión? Es que hay fundamentalmente 4 escenarios o 4 dimensiones que son necesario comprender en nuestro tránsito hacia la transformación personal y hacia la expresión de los estados que algunos filósofos han planteado como de la supraconsciencia o del superhumano. Y es que vamos a hablar de las dimensiones de afuera hacia adentro. Entonces la primera dimensión, que creo que es la que más experimentamos y en la que gran parte de la humanidad habita en la actualidad, y es la dimensión física o el cuerpo físico, porque es el que nos moviliza, el que mecánica y biológicamente habitamos de manera más consciente. Y el cuerpo, fundamentalmente en la expresión de nuestros 5 sentidos y la satisfacción de todas las necesidades básicas que demanda este ser biológico, pero el cuerpo no se agota solo en esas funciones, ni en los procesos cerebrales, ni en los procesos metabólicos, ni en los procesos que nosotros externalizamos y con los cuales recubrimos esta dimensión. Es decir, el tema estético, el tema de la ropa, el tema de los accesorios, el tema de cómo me proyecto frente a las personas, de cómo hablo, de cómo me expreso, de cómo camino, las disposiciones del movimiento, sino que este cuerpo, más allá de todo el proceso físico, mecánico y biológico, es un instrumento, es un templo que es de una alta complejidad. Y esta alta complejidad no solo se agota en la obtención del placer sensorial, es decir, de lo que vemos, degustamos, escuchamos, palpamos, olfateamos, porque esos son elementos que son básicos y en el que la conciencia de nosotros a veces en gran parte del día se agota en nuestra cotidianidad. Y es que este cuerpo está condensado o está estructurado a partir de 7 núcleos energéticos, que va a ser tema de un podcast posterior, donde vamos a explicar a más puntualidad estos elementos. Pero en este espacio solo vamos a hablar de los 2 primeros núcleos energéticos, que son los fundamentales. Y gran parte de la filosofía de la comprensión oriental y también de la comprensión de grandes civilizaciones y de sabios que han estado presentes en estas tierras, en esos territorios, nos han dicho que hay un primer núcleo energético que está anclado en la base de nuestra columna vertebral y puntualmente ubicado físicamente o que se expresa o se irradia en el perineo. Este primer núcleo energético o chakra dentro de la comprensión oriental es el que define lo que nosotros o la relación que establecemos nosotros con el tener, con las cosas, con la fuerza de voluntad. Es decir, este cuerpo, cómo se ancla, que lo hablábamos en el anterior podcast, a las tenencias y a la acumulación de cosas, de elementos en los cuales colocamos nuestro valor como individuos o como personas y en las cuales anclamos nuestro valor ontológico. Es decir, eres en cuanto tienes y en cuanto acumulas y también eres en cuanto logras gastar de eso. Y ahí se pone la felicidad. Es decir, un cuerpo anclado a través del placer de los sentidos, a través de la tenencia. Ese primer chakra es el que nos ancla y el que nos apega fundamentalmente a los objetos y que nos apega también a las personas, a las relaciones emocionales. Por eso, personas que están muy ancladas a ese chakra, cuando tienen una pérdida emocional, por ejemplo, una ruptura amorosa, hacer esos tránsitos y esos duelos son profundamente dolorosos y les cuesta y les implica mucho sufrimiento. Si te ha pasado, es porque estás muy anclado a ese núcleo energético que está en tu primer dimensión, que es el cuerpo.
Luego viene un segundo núcleo energético, dije que íbamos a hablar solo de los dos iniciales para el caso del cuerpo, y es el núcleo que está establecido en la parte de nuestra pelvis, es decir, el núcleo energético que determina todo aquello con lo cual nos relacionamos en términos del gozo, del placer, del erotismo, de la sexualidad y de la creatividad en el plano de lo físico y en el plano de las relaciones. Este chakra, fundamentalmente que está en la pelvis, es el que nos va a determinar la manera a través de la cual nosotros corporalmente usamos nuestros sentidos para anclarnos en la búsqueda del placer o en la búsqueda de la felicidad en las cosas que están puestas afuera, en los objetos y en los otros. Es decir, es un chakra que lleva a que este cuerpo a través de sus sentidos busque el placer y la felicidad en todo lo que está fuera de sí mismo. Por eso, la sexualidad o el placer sexual es uno de los placeres preponderantes y predominantes del ser humano en esta historia, incluso en la historia de la humanidad, pero más exacerbado, como lo hablábamos en el anterior podcast, en términos del consumismo, en torno de la pornografía, el erotismo y la hipersexualidad de la industria cultural. Por eso este chakra, el segundo, nos llama a buscar el placer y el gozo en elementos que están afuera. Y por eso los sentidos nos llevan a buscar también el que no está anclado a ciertos egos que exacerban este segundo chakra, como ese de la lujuria, pero sí, por ejemplo, el de la comida o el del consumo, o que está correlacionado con el tener, con el primer chakra, se ancla a los objetos y se ancla profundamente a las relaciones. Y ahí hay una correlación fundamental psíquicamente entre las adicciones, porque solo logro encontrar placer, satisfacción y felicidad, por ejemplo, en el consumo de algún tipo de sustancia, para el caso de las personas que tienen adicciones, incluyendo el alcohol, y relacionando el alcohol en esferas sociales. Entonces, es un trabajo físico entre el primer y segundo chakra que obliga al individuo a estar consumiendo una sustancia para buscar gozo y placer, y se anclan unas relaciones que tienen la misma condición o el mismo hábito, y entonces este cuerpo lo ponemos allí afuera sin considerar las consecuencias físicas que trae ese tipo de consumos o ese tipo de relaciones, o en dónde enfocamos nosotros la energía del primer chakra y del segundo chakra, que son fundamentales, en dónde ponemos nosotros la atención y en dónde ponemos nosotros la energía y en dónde ponemos nosotros la acción de este cuerpo físico y de este cuerpo mecánico. Ahí hay otra comprensión, y es que claramente el cuerpo como un templo es la materia más densa energéticamente que nosotros los seres humanos tenemos para expresarnos en este plano. Por eso el que tiene su atención y su proceso fundamentalmente afuera, que busca su felicidad, su paz y su calma en los objetos o en otras personas que necesariamente están afuera de tu cuerpo, porque son otros entes biológicos o otros objetos que no pueden estar dentro de ti, pero que buscas allí la paz, la calma y la felicidad en ellos, claramente ponen su conciencia y su condición y su procesos tanto mentales como emocionales dependen fundamentalmente de lo que acontecen afuera. Y aquí viene un tema que es muy complejo, y es que nada de lo que pasa afuera, es decir, por ejemplo, en lo que pasa en el plano mental, emocional, físico de tu pareja o de tu familia o de un objeto, depende de ti, sino que lo que depende de ti es lo que fundamentalmente pasa en el plano de tus dimensiones, incluyendo inicialmente esta física. Y en esta dimensión física somos profundamente complejos como seres humanos.
Y en esta dimensión física es muy importante también comprender que este cuerpo es un espacio de aprendizaje, que para transformarnos necesitamos aprender a relacionarnos de manera diferente y comprender que el aprendizaje no solamente pasa por la mente y por las ideas, que el aprendizaje y el cambio debe pasar también por el cuerpo, que cada parte de nuestro cuerpo está vivo y que hay una memoria celular que aprendió a que yo sea de una manera. Entonces, tal vez si soy una persona que está en total apertura y que lo que necesita es ser más estable, mi cuerpo necesita aprenderlo. Si al contrario soy una persona que soy súper estable, a quien le cuesta por diferentes situaciones, yo me fui cerrando para protegerme, para evitar el dolor y me cuesta mucho confiar, me cuesta mucho ser flexible, allí, además de tener unas ideas y unas comprensiones, necesito enseñarle a este cuerpo para que vuelva a confiar. Y esto es un campo de aprendizaje que es maravilloso, que es bellísimo, porque además cuando tenemos espacios seguros para entrar en el aprendizaje del cuerpo, emerge una sabiduría grandota a través del cuerpo. Y mucho por aprender de esta dimensión, muy importante para que nos podamos transformar. Este cuerpo, como lo decía Leandro, como lo decías tú, este cuerpo no solamente es esta carne, esta materia, los huesos, no solamente es esto. Nuestro cuerpo tiene estos centros energéticos que cuando se exacerban hacia lo negativo, digámoslo, nos lleva a lo que tú estabas mencionando. Pero cuando yo logro comprender que estos centros energéticos tienen otra función, que me conectan con la confianza básica, que me conectan con el elemento tierra, con echar raíces, con la capacidad de vivir en gozo y en disfrute, hablando de los dos primeros centros energéticos, ahí empiezan a pasar cosas diferentes en mi vida, porque aprendo a ocupar este lugar que yo ocupo en mi familia, en mi trabajo, en mi barrio, en la ciudad, desde un punto de vista distinto que es más liviano. Y esa liviandad es uno de los llamados y una de las necesidades y sentires y búsquedas que hoy como seres humanos tenemos. Entonces, para avanzar en este camino de transformación, el cuerpo debe ser un escenario de aprendizaje y en ese escenario de aprendizaje debo aprender a relacionarme de una manera sagrada con él, a comprender que este cuerpo es un templo y que cuando logro hacerlo es muy bonito, además sanador y liberador. Y bueno, esto es esta dimensión. Bueno, ¿quieres complementar algo Sí, y que le que mencioné? también el cuerpo, y valga aquí como la precisión que tú haces, Jenny, el cuerpo no es una dimensión independiente, sino que las cuatro dimensiones de las cuales he hablado inicialmente están correlacionadas y son interdependientes. Pero hay un tema fundamental. En esta semana leía a alguien que le llaman el doctor de la muerte. Es un biólogo, premio Nobel, como en el 2015, frente a un estudio de la anatomía y de la biología molecular. Decía que las células no están programadas para que nosotros estemos condenados a la muerte, sino que nuestro cuerpo está programado para hacer una renovación constante, incluso dentro de esta precisión, mensualmente nosotros físicamente no somos los mismos, porque semanalmente, incluso diariamente, están muriendo millones de células para renovar nuestras estructuras orgánicas. Es decir, nuestros órganos, nuestros sistemas, la piel, todo se está renovando en este propósito. Es decir, que ahí podríamos decir como conclusión que un signo de la vida celularmente es la renovación y el cambio para sostener la vida en otros escenarios. Que lo podemos ver cuando nos reconectamos con el amor, lo podemos ver de manera diferente, porque tal vez es natural que yo me corto y saber que pues mi cuerpo va a sanar, se va a cicatrizar, pero ¿qué implica eso? ¿Qué implica eso? Y que es muy lindo cuando a un niño le pasan sus primeras heridas y se asusta un montón, como, pero se me cortó la piel y ahora está separada. Y decirle, confía que tu cuerpo se va a sanar. Cuando lo haces desde la mente y la razón y vas de afán, es una comprensión. Pero cuando tú te conectas con el asombro, con el misterio, con el amor, comprendes el milagro y lo que está pasando para que tu cuerpo cicatrice, para que las células se vuelvan a unir, para que ya no salga sangre, para que coagule y vaya cerrando.
Es un milagro que además está pasando todo el tiempo en nuestro cuerpo, en la creación en general. Y poder apreciar esa belleza y esa majestuosidad que está todo el tiempo nos abre la vista a tener un nuevo observador. Desde ese nuevo observador quiero cuidar tal vez, quiero honrar. Y bueno, pues acá este es como un abrebocas de las dimensiones porque es bastante profundo. Entonces te invito a que pasemos como a la siguiente dimensión. Y en lo que mencionábamos de cómo las dimensiones están interrelacionadas y correlacionadas y son interdependientes, la dimensión emocional claramente determina lo que sucede en nuestros cuerpos. Es por eso que en la historia familiar, por ejemplo, una rabia no tramitada o personas con emociones asociadas a la ira, que son iracundos y que eso pasa, mi abuelo era iracundo, mi papá era iracundo, yo soy iracundo, es decir, hay una lealtad o una repetición familiar de una emoción no tramitada que se ancló en un momento de la vida del abuelo o tal vez de una generación precedente y que también se repitió en mi vida, por ejemplo, en un papá que me maltrató porque era un papá que entraba fácilmente en rabia cuando yo no obedecía en mi infancia su autoridad o simplemente me desbordaba también en mis emociones y me golpeaba, por ejemplo, o me imponía un tipo de autoridad en la que me coercionaba física y emocionalmente e incluso me hablaba o me hacía afirmaciones que herían mi persona o mi ego como niño en mi infancia y que se anclaron en mi inconsciente y que definen quién soy yo en mi adultez, tanto en las relaciones que establezco con otras personas como en la relación que establezco conmigo. Y aquí entonces vamos a aprovechar para hablar de nuestra experiencia con la terapia introspectiva y voy a hablar el caso de cómo las emociones se anclan directamente en el cuerpo y cómo están correlacionadas. Llegó a consulta un hombre con un tema de obesidad mórbida, también asociado a un tema de ansiedad, entonces nos buscó para determinar cómo emocional y psíquicamente podía resolver el asunto, porque incluso había acudido a diferentes tratamientos con diferentes médicos, dietistas, nutricionistas, incluso tomando test y todos esos temas que venden por multinivel y no le funcionaban, incluso con un tema de un balón gástrico y tampoco le funcionaba, sino que por el contrario había como un efecto rebote en el que mórbidamente aumentaba más de peso. Cuando vamos a la terapia introspectiva, encontramos que en su infancia hubo una correlación traumática entre un evento con su papá, que era muy recurrente porque era tacaño con el alimento que le proveía a la familia, y la necesidad que él tenía emocionalmente de comer dulces y de comer galguerías para buscar afecto o para buscar gozo a través del alimento que le era negado por la fuerza de su padre, que en términos sistémicos es quien provee en el sistema familiar. Cuando vamos en la terapia introspectiva y vamos a ese recuerdo en el que se siente herido emocionalmente el niño porque pide que le den mojicones, que no le den solo una parte, sino que quiere comer más y le dicen no es posible porque no hay y no hay dinero para comprar más. Y como su papá en esa ira no tramitada lo violentaba y lo coercionaba, él ancló allí en el alimento una necesidad de sentirse refugiado y de buscar gozo. También porque tenía una mamá que no tenía otra salida, que tampoco tuvo la fuerza para salir de un espacio y de unas relaciones familiares que eran muy violentas y muy excluyentes. Cuando nosotros desescalamos la memoria emocional de ese evento y de eventos sucesivos en los cuales este niño ancló una ansiedad que determinó la relación con el alimento durante toda la vida de este adulto, solo fue posible hacer consciente, primero, una lealtad que él tenía
con el tema de las rabias no tramitadas, es decir, de la emoción de la ira no gestionada y de la correlación de un tema afectivo con su padre, de la fuerza masculina en su hogar y para su historia de vida, con buscar el dulce como fuente de afecto y como fuente de gozo. Es decir, este hombre, ante una situación de estrés, desencadenaba un episodio de ansiedad y automáticamente tenía que recurrir al alimento, a la comida, pero fundamentalmente a los alimentos dulces para lograr estabilizarse psíquicamente. Es decir, una correlación entre un desorden psíquico, que es la ansiedad, con una emoción no tramitada en la historia familiar, como fue el tema de la ira, en un evento emocional que lo determinó, como fue la relación con el alimento y la provisión de alimentos por parte de su papá y cómo lo coercionaba, con una morbidez, es decir, en la dimensión física de cómo estuvo correlacionado. Cuando en la terapia introspectiva hacemos el movimiento emocional, es decir, hacemos la regresión a los recuerdos y reestructuramos la huella, es decir, el recuerdo y el impacto emocional de ese momento por la decodificación y la vinculación de afirmaciones nuevas, allí esta persona que acudió a nuestra terapia comenzó a desescalar su ansiedad y por ende comenzó a desescalar lo que consumía o lo que comía que le hacía daño. Y comenzó a desescalar el alimento como placebo para buscar minimizar y paliar la ansiedad que le estaba detonando la condición física mórbida. Aquí es un claro ejemplo, Jenny y querida audiencia, frente a cómo hay una correlación entre los temas mentales, los temas emocionales, que es de la dimensión que estamos hablando, con lo que nosotros expresamos físicamente, es decir, cómo nuestro cuerpo lo codificamos desde la gestión emocional. Y por eso el plano de las emociones, a veces uno habla con la mamá, con los abuelos, le pregunta por el carácter de los ancestros nuestros y hay unas historias tremendas de mucha violencia, de mucha exclusión, de mucho temor, de mucha exclusión, de mucho miedo en los contextos familiares, y allí claramente lo que hay son desórdenes psíquicos, pero fundamentalmente emociones no gestionadas que después se convirtieron en enfermedades terminales, incluso cánceres intestinales, gástricos, en temas hepáticos. Personalmente en mi historia de vida viene un tema de iras y de frustraciones no tramitadas en el sistema familiar que me detonó a mí un tema hepático y que he venido sanando no solo en el escenario de lo mental, de desescalar esas repeticiones y esas lealtades, sino también en las emociones que están ranciamente allí alojadas en mi sistema familiar y que se alojaron en el hígado de mis papás y de mi papá y de mi mamá y en mi hígado. Eso lo hemos venido decodificando y lo he venido deconstruyendo y hablo plenamente de esta correlación porque diría, soy un testimonio de la correlación entre estas dimensiones. Y de esta dimensión emocional, como tú lo dices y lo compartes en estos ejemplos, tenemos tanto por aprender, tantísimo por aprender. Hacen parte del diseño divino del ser humano. Algunas personas peleamos mucho con las emociones cuando nos desbordamos y no sabemos, queremos hacerlo diferente y no sabemos cómo. Sin embargo, es muy importante aprender a relacionarnos con las emociones y comprender que cada emoción hace parte, así como este diseño divino me diseñó de manera tan perfecta que esa agüita que me tomé hace un momento, en este momento está hidratando y nutriendo todo mi cuerpo de manera perfecta en lo físico. En el plano sutil, intangible, las emociones tienen una perfección también en la creación del ser. Y en esta perfección, desde mi comprensión, las emociones son guardianas de un espacio sagrado de nuestro ser. Cuando aparece una emoción, tiene un mensaje. Solo que el gran tema es que
no sé cómo recibir el mensaje y no sé cómo relacionarme con eso. Y hay un gran desafío ahí y también un camino muy bonito para que recorramos como humanidad en este camino de volver a humanizarnos, que es la invitación de Ilumina, para aprender a conectarnos de manera sana con las emociones. Nuestros antepasados no supieron cómo hacerlo de manera sana, muchas, y no tenían cómo saberlo, tal vez porque lo que hicieron fue hacerlo como lo hizo el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo. En el colegio tampoco me lo enseñaron y la iglesia tampoco me lo enseñó. Entonces, ¿dónde lo aprendo? Tampoco me lo enseñó la novela. Entonces, poder aprenderlo y comprender que cuando aparece una emoción tiene un mensaje y poder recibir ese mensaje, cuál es ese límite que tal vez está pasando, qué es eso que me importa que se está perdiendo, qué es eso a lo que ya no quiero acceder más, así lo haya hecho por mucho tiempo, por qué me está costando tal vez dar y recibir amor, qué es lo que necesito sanar que está ahí. Bueno, esto es un camino que es muy lindo y no hay que tenerle miedo, lo que sí hay que tener es la valentía y el coraje para aprender, para abrirme a este nuevo aprendizaje, que si no me lo da ni mi familia ni mi sistema educativo, aunque venimos en unos avances muy lindos ya en el sistema educativo, si no me lo da mi entorno y mi sistema social, cultural, religioso, debo hacerme cargo de aprenderlo. Y hay un montón de herramientas y bueno, acá vas a recibir muchas y hay muchísimas herramientas y espacios. Lo importante es que en este camino de despertar juntos empecemos a nutrir nuestro pensamiento de otra información. Que no sea solamente lo que me dijo el chat, las redes sociales, la música, que la música mucha me lleva al drama, que no sea lo que me dice la novela, la serie, que no sea eso, sino empezar a nutrir recibir y nutrir también nuestro cuerpo y nuestra dimensión emocional con otra información que me permita aprender a relacionarme de una manera más sana con lo que significa ser humano. Por eso esta es una dimensión que es muy importante y fundamental también. Pero ya vamos a ver que como todas todas están entrelazadas, tal vez por efectos pedagógicos para explicarlo. Quisimos hacerlo así a través de las dimensiones, algunos hablan de los cuerpos, algunos hablan de más. Pensamos y vimos cómo lo hacemos más fácil. Te lo estamos contando así, pero todo está directamente relacionado, porque definitivamente esa gestión emocional tiene una total relación con la siguiente dimensión, que es la mental. Sí, y es que las emociones no son independientes, es decir, una emoción no surge porque sí espontáneamente, como si fuera el principio de algo que va a determinar algo en el cuerpo, sino que la emoción fundamentalmente es un producto o un efecto de otros procesos que acontecen en el ámbito mental. Es decir, que la mente como dimensión incide o determina fundamentalmente la dimensión emocional y a su vez la dimensión mental y emocional determinan lo que pasa en la dimensión física o en nuestro cuerpo. Y tiene una explicación como la siguiente. En la dimensión mental está todo lo que nosotros somos. Imagina que eres una computadora físicamente, una computadora con emociones, pero que el procesador que está ya internamente de este cuerpo, que es el computador, es un procesador mental y que ese procesador mental tiene un código establecido de pensamientos, de ideas, de creencias, de juicios, de lealtades que se han venido configurando a lo largo de la historia de tu vida, es decir, que te la ha dado tu familia, el sistema educativo, la comunidad, tus amigos, el político que sigues, la ideología a la cual copias políticamente, pero también son producto del legado familiar. Es decir, todo el código que determina la computadora que eres en esta metáfora que estamos planteando está definido por tu historia familiar y por tu historia individual. Y este código nosotros no lo hemos elegido de manera autónoma y haciendo uso de nuestro libre albedrío, sino que nos lo han vinculado. Y aquí, ojo con esto, porque aquí viene una gran reflexión y un profundo análisis frente a la posibilidad de trascender, de transformarnos, de hacer cambios. Y es reconocer
que mucho de lo que nosotros somos mentalmente y que condiciona nuestras emociones y nuestro cuerpo, no nos lo han programado, no lo hemos creado nosotros personal y libremente, sino que nos lo han insertado. Por eso dice la neurociencia que el 95% de lo que nosotros pensamos, decimos, sentimos y hacemos está determinado por un nivel de la mente que es el subconsciente. Es decir, en el subconsciente está el código de programación desde el cual tú haces todo ello y que define los resultados que tú logras y obtienes en tu historia de vida. El otro 5% es lo que tú haces mentalmente, digámoslo, conscientemente. En ese orden de ideas, el plano de la mente está organizado por todo ese sistema de pensamiento, por todo el sistema lingüístico, pero fundamentalmente por todo este código que nos han vinculado a nosotros. Por eso vuelvo y reitero el tema de la terapia introspectiva. Creo que a eso también vamos a tenerle que dedicar. Ya vamos generando aquí deuda con ustedes, queridos oyentes, porque ya hemos hablado como de 5 temas diferentes, porque en esta conversación vamos a ir profundizando. En la terapia introspectiva vamos al inconsciente, al código, para reprogramarlo, porque es fundamental, porque allí están los hilos ocultos que definen nuestra vida. Entonces, por ejemplo, en el código de programación que determina lo que nosotros sentimos, decimos, cómo actuamos, lo que ya he dicho, claramente hay la necesidad de codificar, y lo voy a dar con un ejemplo que es muy claro para todos nosotros los colombianos. En Colombia, en nuestro inconsciente colectivo como nación, hay una creencia, y las creencias son del ámbito mental porque están en el código de pensamiento, en el código de las ideas con el que nos han programado, que el que es inteligente es el que es vivo. Por eso la corrupción en nuestro país es natural, y votamos y rebotamos por los partidos políticos que históricamente se han robado el tesoro público y que están condenados por la justicia, y seguimos eligiéndolos. ¿Por qué? Porque hay la creencia en nuestra cultura colombiana, en nuestro inconsciente, de que ser vivo y darle en la cabeza al otro es sinónimo de inteligencia, y por ende lo aceptamos socialmente. Ahí está cómo nosotros y emocionalmente esto que acabo de decir definió la historia de violencia en nuestro país. Por eso nuestros ancestros, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, incluso en mi edad, 41 años, mi mamá, que tiene 72 años, tuvo que salir junto con su familia del campo, desplazados por la violencia, con ideas políticas que les habían vinculado, que si mi vecino era conservador o liberal, lo mataba solo por el hecho de seguir un color político. Pero les preguntaban, ¿y cuál es tu ideología? No sabían al respecto. ¿Qué quiere decir eso? Nos habían programado que el que fuera de un color diferente al tuyo había que anularlo. Y eso desemboca en una época de mucha violencia, y la consecuencia que vivimos nosotros aquí de violencia en Colombia en la actualidad es producto de todo ese sistema de creencias. Entonces, en ese orden de ideas, la mente claramente es el plano en donde comienzan los procesos de transformación, de cambio y de trascendencia, tanto emocional y física, en la experiencia ontológica y en la experiencia energética de cada uno de nosotros. Por eso este proceso arranca en el interior. Si nosotros defendemos una idea de transformación allá afuera, si queremos, por ejemplo, los que abanderan el eslogan de vamos a salvar a la naturaleza sembrando árboles, no es suficiente, porque lo que se requiere fundamentalmente es salvar a través de la transformación personal el código interno que viene determinando nuestros comportamientos autodestructivos, que ya hemos caracterizado como desequilibrios en el anterior podcast.
Sí, como tú lo dices, esta dimensión mental es otro espacio muy importante de aprendizaje, de conocimiento, para poder deconstruirnos y transformarnos, y sin hacerlo ahí no va a pasar, no vamos a poder darle vida a un nuevo ser humano. Esta configuración quisiera ahondar un poquito en algunas cositas de las que tú decías, como para aclararle de pronto a algunas personas para las que les pudo quedar esa interrogante. Y es como esta configuración, el ser humano que hoy yo estoy siendo, tiene una configuración que en su mayoría yo no soy consciente porque está en una parte que es invisible, está en el inconsciente. Y para acceder allí tú necesitas tener espacios, escenarios, métodos, técnicas para poder acceder ahí y verte de manera más profunda quién eres. Eso que tú eres hoy está muy determinado por la familia en la que tú elegiste, el sitio en donde vives. Tal vez alguno dirá, no, pero a mí no me instalaron ninguna configuración, a mí no me pusieron un chip. Pues resulta que sí, porque cuando tú naciste, tú no solamente trajiste contigo, heredaste no solamente que la nariz se parece a la del abuelo, que mis ojos se parecen a los de mi tía, que este niño tiene ese gesto y ese movimiento igualito al que hace la mamá. No solamente eso, nosotros también por ADN heredamos creencias, lealtades y paradigmas familiares, que es necesario aprender a verlos y aprender a transformarlos. Y además, también socioculturalmente, según el sitio en el que yo me he criado, también voy recibiendo y voy captando mucha información que yo considero que es la información que está cierta y que determina hasta dónde creo que puedo o no puedo llegar, qué es lo que yo debo o no debo hacer. Y hay muchas cosas que yo no hago no porque no pueda hacerlo, sino porque creo que no puedo. Entonces, entrar a transformarnos ahí es fundamental. También porque como todas estas dimensiones están interrelacionadas, para poder tener procesos de sanación profundas, procesos de sanación físico y aprender a gestionar las emociones, esto pasa por el pensamiento. Porque lo que detona una emoción, como yo me relaciono con las emociones, tal vez la depresión, la ansiedad que yo estoy viviendo en este momento, que lo están viviendo tantas personas, tiene todo que ver con esa configuración, esos pensamientos, que muchos de esos son inconscientes y que están detonando que yo me vaya a la sombra de alguna emoción. Por lo tanto, es muy importante comprender que todo está interrelacionado, que las emociones se generan en los pensamientos, que hoy la ciencia también y la medicina está demostrando cómo el pensamiento y la emoción nos enferma, cómo los órganos se van llenando de una energía que se acumula y cómo también podemos sanarnos a través de la transformación personal. Entonces, bueno, acá vamos dando como unas pinceladas frente a cada dimensión y vámonos ahora con la más profunda, con esta dimensión que tiene que ver con el mundo sutil y que nos conecta directamente con nuestra verdadera esencia. Y por encima de la dimensión mental, de la dimensión emocional y de la dimensión del cuerpo, la dimensión física, está la dimensión energética o lo que hemos denominado alma, espíritu, núcleo energético, como lo quieras llamar. Y aquí hay una gran conclusión en la que personalmente yo he llegado, y es que yo no soy ni mi cuerpo, ni soy mis emociones, ni soy en esencia mi mente, sino que mi esencia sagrada y mi esencia divina es el alma, es un núcleo energético que en términos metafísicos, en términos religiosos, en términos filosóficos, está por encima de la materia orgánica, está por encima incluso de la energía mental. Y es que energéticamente somos el retrato de la divinidad que nos ha traído, nos ha manifestado en este plano. Es decir, yo soy un alma que es la individualización de un gran espíritu. Y es lo que nos ha dicho tanto el cristianismo, lo que nos ha dicho el gnosticismo, igual que nos ha dicho el budismo y que nos ha dicho el hinduismo. Las grandes religiones, incluso el islamismo, plantean que nosotros somos algo que es más profundo, que es más sutil, que es más sagrado. Y claramente ese algo es lo que da sentido a toda la búsqueda que, por ejemplo, nosotros estamos planteando en Ilumina y que le da sentido
a la búsqueda de todas las personas que están buscando respuestas diferentes que van más allá de las ideas, de las emociones y de las manifestaciones corporales. ¿Qué es el alma entonces? ¿Qué es el espíritu? ¿O qué es ese núcleo energético esencial? Es lo que yo soy en esencia, es mi verdadera identidad y es el propósito fundamental por el cual nosotros nos hemos manifestado en este plano. Es decir, somos almas o núcleos energéticos que están viviendo una experiencia corporal, emocional y mental. ¿Con cuál propósito? Con el propósito de trascender todos estos espacios de aprendizaje. La vida en sí misma, este planeta con todos sus retos, con todo el sufrimiento, con todos los desequilibrios que nosotros hemos comentado en estos espacios de reflexión y de conversación, son escenarios de aprendizaje. No venimos a este plano a acumular, no venimos a este plano a asesinarnos, a violentarnos, no venimos a este plano a quitarle a otros o a dañar a otras especies. Fundamentalmente a este plano venimos a realizarnos en las diferentes dimensiones que hemos comentado acá. Y esas realizaciones personales solo pueden ser posibles a través de la armonización y de la trascendencia de las diferentes dimensiones, es decir, esta dimensión sutil que está por encima de las otras dimensiones en cuanto su nivel de vibración es mayor, es más profunda y más sutil, solo es posible cuando yo comienzo a trabajar y a trascender las otras dimensiones. Es decir, si yo vivo en el cuerpo y en la externalidad de los sentidos del cuerpo y no soy consciente de mis emociones, mucho menos voy a ser consciente del código interno que me determina en el ámbito mental. Y por ende, para mí el alma o mi núcleo energético esencial va a ser invisible, porque si son invisibles los pensamientos que me determinan o no gestiono mis emociones, pues claramente va a estar más distanciado para mí mi núcleo energético esencial o mi alma fundamental, que es la que le imbuye, la que le transmite, la que sostiene las otras dimensiones que con las que me manifiesto en este plano. Y allí hay una comprensión que es muy importante y creo que hace parte del sendero y del aprendizaje y de las enseñanzas en el marco de las reflexiones de este gran proyecto que se llama Ilumina, y es que nosotros para poder llegar a tener contacto, a despertar, a hacer conciencia de nuestra alma, de nuestro núcleo energético fundamental, tenemos que hacer todo el recorrido de conciencia desde el cuerpo. Controlar esos núcleos energéticos fundamentales que están en el primer y segundo chakra. Dominar nuestras pasiones. Cultivar el cuerpo como algo sagrado y como algo que es un templo que debo honrarlo. Pero también gestionar mis emociones y llevar mis emociones siempre a la luz y a la virtud, porque desde allí puedo construir con otros elementos diferentes, establecer acuerdos y alianzas que sean fundamentales y que no determinen conflictos a través de la violencia, de la guerra, de la anulación del otro. Pero fundamentalmente debo hacer todo un proceso de transformación mental. Por eso en las grandes filosofías de la transformación del ser humano dice: aquel que domina y autocontrola su mente ya ha ganado el 95% de su despertar espiritual. Es decir, porque ya ha dominado y controlado su cuerpo, ha aprendido a gestionar sus emociones y se conoce en el ámbito de sus creencias, en el ámbito de todo lo que lo determina mentalmente, que lo condiciona, y porque lo ha transformado o lo ha recodificado con elementos que lo pueden llevar a la trascendencia personal, es decir, a lograr los estados en los que Jesús
para los que somos católicos o los que hemos sido creados en este ámbito, han logrado la conciencia crística. El mensaje de Jesús fue alcanzar a través de la experiencia del amor, de la compasión, de la redención, de unirnos como un colectivo en torno de una gran conciencia, despertar el alma o lo que él denominó la conciencia crística. Lo mismo lo dijo Buda. En el budismo le llaman conciencia búdica y es el proceso del autoconocimiento y el control de lo previo para despertar lo que ellos llaman conciencia búdica o como que es un sinónimo del alma. Y así en diferentes tendencias, religiones, en comprensiones espirituales le han dominado el sendero para el despertar espiritual. Y esta es una invitación para despertar la llama interior, para volver a nuestra esencia que es sagrada y a comprender que todo es energía y que somos energía, que esta dimensión emocional nos conecta con nuestra verdadera esencia que va mucho más allá de este cuerpo. La nueva espiritualidad no riñe con las religiones, siempre y cuando tu religión te enseñe a vivir el amor en la práctica. Si te enseña desde el odio y desde la culpa, tal vez no va a ser tan fácil. No obstante, la nueva espiritualidad no riñe con ninguna religión. La nueva espiritualidad lo que te permite y lo que te enseña es a conectarte con tu verdadera esencia que es espiritual y es energética. Te enseña a conectarte con ese llamado que se viene encendiendo, a conectarnos con una comprensión más sabia de la vida, de lo que significa ser un ser humano. Hasta algún momento de nuestra vida, nuestra transformación iba solamente, y mucho la mía, hasta esa tercera dimensión, a la mental. Entonces trabaja el cuerpo, trabaja la emoción, trabaja la mente. Sin embargo, hoy después como de tantos caminos, la conclusión ha sido que sin un trabajo en la dimensión espiritual, esa transformación personal no va a ser sostenible. Y esa transformación personal, al final, a lo que nos va a llevar es a lo que hablan todas las religiones, como tú lo estabas diciendo, al amor. A volver a poner el amor en ti, a volver a poner el amor en el otro, a aprender a crear relaciones sagradas contigo y con todas las formas de vida. ¿Y cómo se hace esto? En la palabra es muy lindo. Y nosotros estamos acá compartiéndote este mensaje no porque seamos perfectos. En el día a día nuestro camino sigue y nuestra autoobservación. Pero sí estamos acá porque sabemos que es posible de construir todo este sistema de pensamiento que hemos legado de muchas generaciones atrás, de un sistema cultural, que es posible aprender a gestionar las emociones de manera diferente, que es posible aprender a vivir de una manera más liviana, más tranquila, más sana, que es posible dedicarnos a vivir haciendo las cosas que amamos hacer, que es posible empezar a crear unas vidas con un mayor sentido, que no estén basadas en la resignación, en el miedo, en la culpa, en la frustración. Y tal vez esa es la búsqueda que se viene encendiendo en muchos. Y si has llegado hasta esta parte de este podcast, gracias por estar acá. Y bueno, desde esta comprensión de lo que significa abordar las 4 dimensiones es desde donde vamos a avanzar en todo lo que estamos creando con Ilumina Naturaleza Sagrada. El camino definitivamente empieza en la autoobservación, que tú elijas decir sí. Esos dichos de loro viejo no aprende a hablar, árbol torcido no se va a enderezar, esos refranes nos hacen mucho daño y no son ciertos, porque es totalmente posible transformarnos. Y si tal vez has sido tú quien dice, yo soy así, si me quiere bien y si no, chao, seguro cuando tú paras y te conectas con tu corazón, te das cuenta que no es lo que tú no quieres que la gente se vaya. Tú quieres cuidar, tal vez no sabes cómo hacerlo. Vamos a hacerlo juntos, vamos a aprenderlo juntos, a caminar hacia allá. Debes decirle sí a la puertica de la autoobservación y al cambio, porque si no, no va a pasar algo diferente. Decirle sí a la posibilidad que tengo de darle vida a una nueva versión de mí mismo. ¿Y eso en qué va a redundar? En vivir una nueva vida en general, porque eso va a traer nuevos resultados diferentes en todas las áreas. Y que esa autoobservación y ese ánimo de transformarnos y de cambiarnos nos conlleve a un cambio de estructuras, es decir, el cambio de mis hábitos físicos. Si tengo un comportamiento o un hábito que es nocivo, que sé que daña a mi cuerpo
y que dañan mis relaciones, debo fortalecer mi voluntad para transformar ese hábito. Ahí hay una relación directa y clara de conciencia con tu primer dimensión, que es el cuerpo. Pero también la posibilidad de decir, no, mi naturaleza o la naturaleza de mi carácter no es estar en rabia, en mal genio, estar en resistencia, o que mi pensamiento y la naturaleza de mi pensamiento es ver en todos lo oscuro, lo negativo, la imposibilidad. Todo esto es posible de cambiarlo en la estructura, es decir, no hace parte de mi naturaleza. Yo puedo modificar mi carácter. No es natural en mí habitar en rabia y en frustración en todo momento, o estar O en habitando ambición, o en pensamientos miedo. o estar habitando pensamientos de lujuria o de odio o de negatividad, o estar habitando pensamientos en los cuales veo la imposibilidad a donde miro, o incluso de miedo y de frustración porque este planeta va al abismo. No es eso, sino que tengo la posibilidad de transformar las estructuras en todos estos ámbitos y estas dimensiones para seguir el camino hacia adentro, es decir, el camino hacia el despertar de la magia que está en cada uno de nosotros. La magia que el creador, la divinidad o la inteligencia de este universo, más allá de tu creencia en algo superior, ha manifestado en la complejidad no solo de la naturaleza, sino de nuestra propia condición ontológica, de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de la posibilidad de nuestra mente, de todo esto que es maravilloso y sagrado, nos permita hacer el tránsito para conectarnos con la supraconciencia, es decir, desde una conciencia superior, desde la cual fundamentalmente nosotros podemos armonizarnos a nosotros mismos, armonizar nuestras relaciones y armonizar nuestra relación con el todo, con la naturaleza, incluso armonizarnos con la comprensión que tenemos del universo, del cosmos y de nuestro lugar y del propósito de habernos manifestado aquí en este momento, en este presente, en esta brizna de polvo que es el planeta Tierra en comparación al tamaño de la escala de este universo que es inconmensurable. Y bueno, gracias Lalita, gracias Julio, gracias a todas las personas que nos están viendo. Esperamos que esta semilla germine, florezca. Esperamos que esta conversación y este compartir sea inspirador, sea provocador, que abra la semilla de la duda, que abra la semilla de un nuevo aprendizaje, que abra la oportunidad de decirle sí al cambio, a los nuevos comienzos. Es lo que de corazón estamos esperando, y qué bonito que cada vez estamos siendo más los que sentimos ese llamado genuino por ser ese cambio que queremos ver en el mundo, por darle vida a una nueva humanidad basada en el amor. Bueno, gracias por quedarte hasta acá, y como de nuevo, si sientes que este contenido, esta información puede ser de valor para alguien, vamos a estar felices y te agradecemos que lo puedan compartir, que pueda llegar a muchos lugares, rincones. Si ves también oportunidades de mejora, ideas, maravilloso, que nos las puedas compartir, o temas en los que quisieras que profundicemos también. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, que estén bien.